Este programa es patrocinado por Atamex, artículos funerarios y más. Calor.mx, especialistas en combustión eficiente. Olimpia, logística internacional. J. García López, casas funerarias. Tecmar, hornos crematorios. Cafri, by Alfonso Arias, la fórmula para la perfecta conservación de cuerpos. Emaús, casa funeraria, incondicionalmente contigo. MMS México Mortuary Services. Robles Funerales, con una sola llamada nos encargamos de todo. Amigos de Somos Funerarios, bienvenidos a un episodio más. Quiero agradecerles este momento que dediquen a escuchar una historia conmovedora, una historia que nos va a inspirar a conocer más allá de lo que es ser una ama de casa, una profesional funeraria. Le damos la bienvenida a la señora Carolina Martínez, mujer funeraria. ¿Cómo está? Hola Mari, muy bien, muy contenta, feliz de estar aquí contigo compartiendo estos instantes. Muchísimas gracias, el gusto es mío y muy agradecida por dedicar este espacio para venir a este set de grabación donde escuchamos las historias que nos inspiran del sector funerario. Y la historia de ustedes es una historia de esas, inspiradora. Para quienes nos siguen en redes sociales, una mujer funeraria. Doña Carolina, dígame quién es usted, qué hace, qué le apasiona de su profesión. Mira, pues yo nací dentro de una funeraria. Mi mamá, cuando ella era joven, estudió la carrera de contador público y se vino a vivir a nuestra ciudad natal por una empresa que la llamó para que llevara la administración. Y estando ella trabajando en esa empresa, le dice un tío que pues de administrar también la funeraria. Ella empieza a administrar la funeraria, pasan los tiempos y nací yo ahí dentro de la funeraria. Hemos vivido toda la vida en la funeraria, conocemos pues toda la trayectoria que desde los inicios, cuando las personas no acostumbraban a velar a las personas en las salas de velación. La funeraria fue una de las primeras de la ciudad, tuvo su primer capilla y vivías dentro de la misma funeraria. En la parte de abajo estaba la exhibición y en la parte alta estaba tanto las habitaciones donde nosotros dormíamos como la capilla de velación, y lo que era el patio, pues ahí se ponían las sillas para que las personas acompañaran a su ser querido. Y yo recuerdo que pues dentro de eso, como todavía era una comunidad pequeña, pues decía la gente que para recoger el cáncer de la persona que había fallecido, pues se ponían bandejas con vinagre abajo del ataúd, porque pues no se usaba todavía lo que es el embalsamamiento. Entonces ellos pensaban que ya con eso los olores y todo lo que despedía el cuerpo, pues el vinagre iba a absorber las malas vibras, todo en sí. Entonces yo veía como mi abuelita en la noche, cuando ya nos íbamos a dormir, ella llevaba un platón y ese platón lo ponía abajo del ataúd para que pues absorbiera las cosas que
que las creencias de la gente, ¿no? Sí. Y al paso del tiempo, pues se fue evolucionando con la funeraria, ya se tuvo unas capillas más en forma. En ese tiempo del que usted me habla, más o menos, ¿qué año era? Pues mira, yo te estoy hablando que ha de haber sido, pues yo nací en el 65 y me acuerdo yo que era muy pequeña, a lo mejor pudo haber sido en el 70, en 1970, que fue cuando recuerdo que vivíamos allí. De hecho, había una casa a la vuelta de la funeraria donde también estuvimos viviendo, pero siempre era estar ahí en la funeraria porque no sabes en qué momento te van a hablar para que vayamos a recuperar a algún ser querido de una familia. ¿Cómo fue su niñez, señora Carolina? Mi niñez, no hubo juegos, era muy poco lo que podíamos jugar porque mi mamá siempre estaba trabajando. Para ella, como yo te comentaba, estudió contador privado, atendía la funeraria, más aparte, pues tuvo un hijo con síndrome de Down, que es el que nació después que yo. Entonces, pues toda la atención y el trabajo para poderlo, que él pues se desarrollara y que pudiera crecer, pues le absorbía bastante tiempo y aún así yo me pregunto cómo le hacía para poder atender a la familia, ver el trabajo. Ella trabajó mucho tiempo, de día era atender la funeraria y de noche estar haciendo sus labores de la oficina de las contabilidades que ella llevaba y aparte pues atendernos a nosotros, que tuvo un apoyo muy grande con mi abuelita. Mi abuelita era la que hacía el pilar de la casa. Ella nos preparaba la comida, nos daba de comer. Yo conforme al paso del tiempo que fui creciendo, pues era que tienes que preparar la ropa de tus hermanos. Había que bordarla porque yo soy la única mujer y ellos son los hombres. Entonces tenía yo que colaborar para las labores de la casa con mi abuelita. Sí. ¿Cuántos hermanos? Éramos 4. 4 hermanos. ¿Y usted la única mujer? Y yo la única mujer. Sí. Soy la única mujer yo. ¿Y conforme fue creciendo, se fue involucrando usted en la funeraria? Yo, más que nada, mi función era estar en el apoyo con mi abuelita para lo que era la comida, estar viendo la ropa, que se lavara la ropa. Había ocasiones que se tenía por un largo tiempo una persona que nos ayudara a hacer la limpieza, el quehacer, todas las labores del hogar, pero siempre tenía yo que estar ahí porque teníamos tareas asignadas, tanto mis hermanos como yo teníamos tareas asignadas que teníamos que hacer para que mi mamá se involucrara pues de lleno a la funeraria, de todas sus labores y se desarrollara ella profesionalmente. Que ella hizo pues muchos logros en esa época. Fue el primer crematorio que hubo, la primer sala de embalsamar. Mi papá con pocos estudios se preparó para poder estudiar el técnico embalsamador en aquellas épocas. Se fueron a Monterrey, al CONALEP, a estudiar esa carrera técnica y pues yo me quedaba en la casa pues cuidando a mis hermanos. Después también en el Inter se enferma mi abuelita por unas situaciones familiares, se enferma de la presión y tenían que viajar, entonces hubo una época en la que yo estuve internada en una escuela con las madres, en un colegio de madres. Y pues ahí yo platicaba con alguien que fue de la niñez, cuando me preguntabas, pues mi época más feliz. Sí. Porque ahí sí podía jugar, ahí sí había niños, ahí sí había pues un tiempo más disponible y pues no tenía yo obligaciones de qué hacer que yo realizara. Ellos, dedicarme a estudiar, que era lo único que tenía que hacer en ese momento. Me involucré poco cuando era chica, o sea, mi obligación era en tiempo de diciembre, ahí se ocupaba mucho la venta de los cohetes y los cuetones, vender las túnicas y comercializar los ataúdes infantiles. Entonces a mí me tocaba tener que estar envolviendo los cohetes en papel periódico y prepararlos, y para la época del 24 de diciembre pues se guardaban en costales que teníamos nosotros para estar vendiendo, porque independientemente de que hubiera el servicio funerario, pues era un servicio adicional que se tenía.
El vender los cohetes, vender las túnicas para los angelitos, que hoy en día se ocupan muy poco, pero todavía sigue dentro de las localidades alrededor que personas que Todavía lo quieren acostumbran. ocupar Sí. la túnica para vestir a la persona. Entonces tenía usted 2 actividades. ¿Cuál le gustaba más? ¿Ser funeraria o vender cohetes? Me gustaba mucho la venta de los cohetes, fíjate. Sí. Me gustaba mucho. Aprendí a ver la medida de los ataúdes de acuerdo al tamaño sin tener que tener 1 metro. O sea, si tú a mí me pones ahorita un ataúd infantil, yo te puedo decir, este es de 30, este es de 40, este te sirve para un bebé de Wow. tantos años, este es para un bebé recién nacido, o esto es para un feto que no se logró que viviera. Entonces, eso aprendí mucho ahí en la funeraria. Y después, pues yo estuve estudiando, siempre mi mamá quería que todos estuviéramos preparados. Y me consentía en el sentido de que, pues, lo que yo quisiera hacer para estudiar, ella me lo proporcionaba. Yo veo que muchos platican que en su época estudiantil de preparatoria tenían la carencia de no tener los libros para estudiar, y yo, gracias a Dios y a mi mamá, que ella siempre nos prohibía de los libros. Pero ¿sabe qué, doña Carolina? Usted menciona algo muy importante. Había quienes o han dicho que tienen o han tenido la carencia para poder estudiar. Hay quienes no tienen la carencia, pero no quieren estudiar. Entonces, en su caso, pues su mamá buscaba la manera para que ustedes estudiaran, pero también tenía esa visión de que sus hijos se tenían que preparar. Sí. Y esa visión viene también desde la figura papá, mamá. Sí, porque pues tenemos el ejemplo con mi papá, como yo te decía. A mí me llama mucho la atención que en esos años y ya se contara con esa visión, con esa mentalidad de quererse preparar, investigar, estudiar, y que también usted, siendo la única hija mujer, también procuraban que se preparara. Ah, sí, claro, mi mamá no quería que yo estuviera sin prepararme. De hecho, mira, ahorita recordando el tiempo, cuando yo ingresé a la secundaria, teníamos el taller de mecanografía. Y a mí me trajo mi mamá la máquina, la mandó traer de Estados Unidos con un amigo que tenía. Porque ella decía que tenía que tener yo todas las herramientas para que no diera el pretexto de que no tenía algo para no estudiar. Sí. Entonces, o sea, era o estudiabas, y tenías que sacar buenas calificaciones, porque aparte en esa época, pues la economía no era muy solvente. Además, ella empezó a ver que ahí en la calle donde estaba la funeraria iban a hacer un andador, entonces tenía que cambiar de domicilio la funeraria a otro lado, lo cambia a una avenida, pero para poder hacer eso ella se endeuda para comprar el terreno y aparte todavía estarlo construyendo. Y eso te estoy hablando que fue en mi época de secundaria. Entonces, ella en la escuela donde yo siempre estudié desde la primaria, el kinder, hasta la secundaria en colegio de monjas. Y era el que me decía, tienes que ver la beca y no podemos perder la beca porque si no hay cómo pagarla. Entonces, porque era en la escuela en la que yo estuve, era una de las más caras que existía en ese tiempo. Entonces o sí tenía yo que tener la beca para poder estudiar y que pudiera yo terminar la secundaria y aprobar con el promedio que nos pedían en ese momento. ¿Cuál es la carrera que usted terminó finalmente? Finalmente yo a lo largo de la vida, cuando yo tuve 17 años me casé. A esa edad nació mi hijo, a los 17 años. Dios. Entonces, ahí fue una etapa muy complicada y difícil. Pues igual, como todo, cuando empiezas un matrimonio empiezan a haber carencias y yo le hablo a mi mamá y es cuando me involucro un poco más dentro de la funeraria. Y le digo, ¿sabes qué, mamá? Pues yo aquí no estoy a gusto y yo me quiero ir a trabajar. Me dice, pues sí, vente. Ah, pero se me pasa contarte que cuando, en el periodo en el que yo estuve embarazada, que te decía lo de las túnicas, Sí. ella tenía una persona que le fabricaba las túnicas y a mí siempre, o sea, te digo que siempre buscaba ella que yo estuviera preparada. Entonces tenía que estudiar la secundaria, tenía que
hacer las labores que me asignaban de la casa, y aparte me puso a estudiar corte y confección, y aparte tenía que hacer todas mis tareas de mecanografía que deberían de ir perfectas sin ningún error, porque podía yo quedar hasta las 5 de la mañana haciendo la tarea con ella trabajando y yo en un escritorio aparte sentada y revisándome toda la tarea, que no fuera sin ningún error. Y a nuestra manera o a su manera, pues eran tiempos bonitos, ¿no? Dentro de todo lo que se podía ver. A lo mejor en ese momento no lo veíamos así, o usted cómo lo veía. Mira, yo en ese momento no me gustaba tanto la funeraria. No. No, ¿por qué? Porque te come la vida, te come el tiempo. No tienes una vida propia donde tú digas, hoy es 25 de diciembre y voy a festejar, voy a estar haciendo X cosa, o es 15 de septiembre, la noche mexicana, voy a ir para acá. No, o sea, no me gustaba porque... Y luego joven. Sí, porque yo sentía que era un impedimento para la vida social, si pudiéramos así llamarlo. Ajá. Entonces, realmente no me gustaba y estaba enojada porque había eventos en la escuela en la que yo requería que mi mamá fuera y no iba, porque tenía que estar atendiendo un servicio, entonces pasabas desapercibido. Como yo te decía, estuve en colegio de monjas, entonces nos exigían, era una exigencia en ese momento que teníamos que ir a misa los domingos, y yo no iba a misa, entonces siempre estaba castigada porque yo todo lo cumplía excepto ir a misa, porque no había el tiempo. Hasta que doña Carolina, lo que nos venimos a enterar. Hasta que la madre le dice a mi mamá, oiga señora, ¿por qué no va la niña a misa? No me sabe ni decir el evangelio. Ajá. Entonces, pues ya tuvo ahí una plática con la madre y empezó mi mamá a hacer el tiempo y el espacio para llevarnos a misa. ¿Y cómo es, en qué momento más bien usted ya, entiendo que su mamá le da la oportunidad de trabajar ahí, pero cuándo es cuando usted le empieza a agarrar ese amor o cariño a la profesión? A la funeraria, fíjate que yo se lo empecé a agarrar el cariño, ¿qué te podré decir? Es que ha de haber sido como en el 2012. Sí, en el 2012. O sea, hace 13 años. Hace 13 años. Uh-huh. Mi mamá se enfermó de Alzheimer, entonces yo paso a hacerme responsable de una de las funerarias de las sucursales del patrimonio, sí, de lo que ella formó. Y en ese tiempo entonces empecé a vivir la funeraria de otra manera. Porque pues aparte también hay cosas bonitas de la funeraria que te da la funeraria. Mi mamá me enseñó a que siempre ella buscaba profesionalizar el servicio. Entonces siempre había lo que le llamamos, hoy las expos eran convenciones. Ahí cuando yo cumplí 15 años fuimos a una convención que hubo en León. De hecho, yo me encontré dentro de las cosas de mi mamá una revista donde viene toda esa historia de cómo eran y fotografías de lo que era en ese evento, las industrias de los ataúdes metálicos que salían ahí, se promocionaban, y en esas revistas hacían todo un listado y aparecías fulanito, perenganito y de la ciudad y de qué funeraria eras. Entonces también hay cosas bonitas que disfrutas dentro de lo que son las expos, y ella siempre lo buscaba porque decía que tenías que estar aprendiendo cómo... Estar al último. Ajá, sí, mira, por ejemplo, para poner ella el horno crematorio tuvo que hacer una investigación muy profunda y ver cómo tenía que estar el horno crematorio. Para la previsión igual, andaba viendo con las funerarias a que ella conocía, y a través de la amistad que generaba con las funerarias, pues ella había retroalimentación. ¿Sabe? Me llama mucho la atención, pues, en esos tiempos que ella haya tenido esa visión, esas ganas de buscar la mejora para su empresa, pero sobre todo el que le haya heredado. ¿No sabe usted? Yo percibo que no solamente le heredó una funeraria, le heredó valores, principios, le heredó esa visión de continuar con el legado. Sí, porque mira, fíjate que yo hoy pienso que a mamá la conoció muchas personas.
Entonces, yo siempre les he dicho a mis hijos, tenemos que respetar el buen nombre de mi mamá y llevarlo en alto, porque ella le costó mucho trabajo llegar al lugar donde llegó, no fue fácil, fueron muchas carencias de muchas cosas. Entonces, el que uno por X razón llegara a hacer alguna cosa, sí, algo, pues no, porque entonces deja uno en tela de juicio lo que mi mamá nos enseñó. Toda la trayectoria, la imagen, lo que logró, pues queda al suelo, por el suelo, ¿verdad? Sí, entonces pues uno tiene que ser muy cuidadoso con las cosas, como las realiza y ver que todo pues salga de la mejor manera. Sí. Para que pues sigamos siendo profesionales. Entonces, te decía yo, me vine a trabajar con ella. Bueno, entonces en el inter de mi embarazo, yo le decía, oye mamá, es que yo necesito dinero. Me decía, sí, está bien, pues entonces haz las túnicas, haz las coronitas, haz las palmas, haz los guaraches, que era toda la vestimenta que llevaban en su momento, tanto las personas que eran, que no se habían casado, como los bebés. Entonces me iba y y ahí me quedaba todo el día y me decía, me vas a hacer tantas y tantas de tales medidas y me vas a hacer esto, y era lo que hacía. Después ya pasó que ya pues nació mi hijo y ya le volví a decir que pues ya yo quería ya trabajar más formal en la funeraria. Me voy a trabajar en la funeraria, pero siempre estuve en el área administrativa. Casi siempre, o le ayudaba con las contabilidades que ella llevaba. Entonces, ¿usted ya traía una formación de contador? No, yo lo adquirí con ella. Con ella. Con ella lo adquirí. Y porque yo, o sea, la misma necesidad de la carencia económica me hace a mí ponerme a estudiar, porque pues ya con lo que me caso, que estoy embarazada, dejo de estudiar. Y yo le decía a esa mamá, enséñame, y a veces no me quería enseñar, también tenía sus reservas, sus secretos profesionales. Exactamente, porque pues eran información de otras empresas que ella manejaba, entonces resguardaba mucho la información. Y yo al lapso del tiempo pues me fui preparando y fui estudiando y fui viendo y así fue como pues yo llegué a que me apasione mucho de los números. O sea, para mí, si tú hoy en día me preguntas, a mí mi pasión es estar en una computadora y estar haciendo números. O sea, eso es para mí, se me da, me voy como pez en el agua. Pero estuve yo trabajando 15 años en una empresa de fotografía, donde también ahí me prepararon y me decía la persona, además de la funeraria. No, o sea, de cuenta, estoy en la funeraria, le ayudo a mi mamá en todo eso, me empiezo yo a preparar y todo ahí en la funeraria. Aparte, pues si llegaba algún servicio, sí le ayudaba yo a atender el servicio. Y me desesperaba porque era bien complejo. Haz de cuenta que tenía yo la oportunidad de tener a mi hijo o el hijo que tuviera en ese momento, de estarlo cuidando ahí trabajando, y lo tenía junto a mí ahí en el escritorio, ya fuera en su cuna, ya fuera en la carriola o en la andadera, dependiendo en la etapa que fuera el niño. Entonces muchas veces yo estaba atendiendo un cliente y la niña estaba llorando porque ya tenía hambre y ya le tocaba darle de comer. Dividirse en varias partes. Sí, entonces no podía yo dejar de atender a la persona porque le tenía que estar dando de comer al niño. O ayudarle a llenar los certificados. Antes las funerarias teníamos los certificados y nosotros los llenábamos a máquina. Entonces, si ella no estaba, le ayudaba a llenar el certificado. Pero siempre por la manera de que yo era mujer, no me dejaba a mí andar pues en la operación de la funeraria. Eso lo hacían mis hermanos. Estaba yo más que nada en la cuestión administrativa. En esa parte era en lo que yo más, era mi... Ajá, sí. En lo que yo estaba. Entonces, dentro, cuando llevamos todas esas contabilidades, que en eso sí le ayudaba yo bastante, se da la oportunidad de que de la empresa de fotografía, la chica que estaba ahí trabajando como contadora me dice, oye, fíjate que me voy a salir.
vente para acá a trabajar, tú sabes todo el movimiento, sabes todo, y qué mejor que tú, que sabes cómo va y calculas los impuestos y haces todo, pues que te vengas aquí a trabajar. Y le dije, no, le digo, es que yo no puedo dejar de ayudarle a mi mamá. Le digo, pues déjame ver, lo voy a pensar. Y me dice, no dejes de ir esta oportunidad que tienes. Y hablé con mamá y le dije, oye, mira, fíjate que hay esta oportunidad. El sueldo pues es mucho mayor a lo que yo percibo aquí. Y me dijo ella, pues pruébalo y hazlo. ¿Qué te detiene a que te quedas aquí? Aquí no vas a percibir lo que vas a tener allá. Y ahí me enamoré más de los números. O sea, si me preguntas de fotografía y de cosas, pues no te sé decir qué cámara, cómo era la historia de las cámaras y todo. Hace poco alguien escuchaba que comentaba de las cámaras, los tamaños, los rollos y que les dabas vuelta y todo. Y yo nada más venía escuchando y dije, si supieras que yo me pasé por toda esa historia de 15 años de estar trabajando ahí. Entonces, en ese lapso, cero funeraria. Hubo un inter en el que, no recuerdo, fue cuando falleció mi papá. Creo que sí, que nos reunimos para desayunar todos. Entonces, mis hermanos me dijeron que les apoyara con la previsión y que les apoyara con las cuentas por cobrar. Entonces le dije, bueno, sí, está bien. Entonces me iba en la mañana temprano a la funeraria. Ahí yo impulsé con el sistema de lo electrónico, las computadoras, porque no había computadoras, no tenían internet. Entonces yo llevaba mi propio equipo para poder trabajar, porque yo ya venía de una escuela de tener la tecnología. Sí. Y en ese momento esa empresa era la que tenía la tecnología de punta para trabajar. Se dan de cuenta que si te salía el Windows, el más actual, ese se compraba. Porque yo les decía, oiga, mire, tal o cual impresora acaba de salir y esta nos va a servir por X razón, esta computadora o este sistema contable, se adquiría y lo proporcionaba, nunca nos pusieron un límite para no tenerlo. Entonces yo ya traía toda esa base de conocimientos y acá en la funeraria, yo les dije a mis hermanos, es que se necesita esto, se necesita esto otro para que se pueda tener todo más control con la previsión, que puedas tener un estado de cuenta más a la mano del cliente. Entonces todo lo manejaba yo. Y que facilitara las actividades. Sí, lo llevaba yo en Excel. Entonces pues siempre fue lo administrativo lo que yo estuve viendo. Ahí ya estaba casada. Ya estaban mis hijos grandes, pues ya había fallecido mi papá, ya mi hijo ya trabajaba ahí en la funeraria con mis hermanos. Él siempre desde chico, desde los 3 años, estuvo viviendo con mi mamá. Entonces él pues sabe muy bien todo el manejo. Sabe, doña Carolina, tenemos una sección aquí en Somos Funerarios del heredero funerario. Ojalá y pronto nos acompañe su hijo para que nos platique de su experiencia como hijo de una mujer funeraria y sobre todo que nació o vivió y convivió en la funeraria, así como a usted en su momento le tocó con su mamá. Sí, porque pues a él le tocó vivirlo todo con su abuelita. Sí. Vivió toda su época de la funeraria. Él andaba por todos, la mayor parte de los funerarios del país que conoció mi mamá lo conocen a él. Porque le hace cuenta que era su hijo y andaba con mi mamá de ciudad en ciudad y conoce y sabe y todo muy bien de la funeraria, porque pues tiene la escuela de mis hermanos y de mi mamá. Uh-huh. Lleva todo el aprendizaje de ellos y yo me siento muy orgullosa de él. Claro. Sí, que nunca se lo he dicho, ¿verdad? Pues ese es el momento para que se lo diga. Si acabamos de decir como funerarios que hay que vivir la vida como si fuera el último. Como funerarios y como personas normales y comunes dirigidas a otras profesiones, a otros gremios. Pues sí, mira, yo me siento muy orgullosa de él porque por todo su conocimiento y todo lo que sabe para el manejo de la funeraria. Él es un pilar muy grande para la funeraria. Y aparte, por lo poco que tengo de conocerlo, porque lo he visto en las asambleas que la acompaña,
que es una persona muy noble, ¿verdad? Sí, es muy noble él. Entonces él me dice, tú eres la que pone el orden y eres la que se encarga y eso te toca a ti. ¿Cuántos hijos tiene, doña Tengo Carmen? 3. 3. Tengo el más grande que te digo que está, Marce, que, que ella es ingeniero bioquímico, me apoya, pero ella está como yo en cosas de números, de administrativos, o por su carrera que es ingeniero bioquímico. Ella, por ejemplo, cuando hubo lo de pandemia, le dije, oye, mija, yo no entiendo todas estas cosas de las sales cuaternarias y todo para sanitizar la funeraria. Ven, por favor, aplica algún curso, enséñanos cómo ponernos los trajes, las mascarillas y todo eso. Wow. Y ella nos ayudó con toda esa parte y nos hizo los manuales y cómo debíamos de vestirnos. El curso que impartió la asociación del código de vestimenta lo complementó con lo que ella ya tenía, pues en esa parte nos ayudó. ¿Su esposo se involucra en la funeraria? Sí nos apoya. Sí. Sí nos apoya, él nos apoya para hacer los servicios funerarios, para el traslado, que llevar o recuperar algún cuerpo, él nos hace favor de apoyarnos y sobre todo pues para hacer los servicios funerarios. Podemos decir que ya es una empresa 100% familiar. Sí. Bueno, todo el tiempo ha sido familiar, pero pues para que pasara a ser familiar completamente, pues usted puso de por medio ahí unos años en otros sectores, en otros ámbitos profesionales. Y fíjate que esa persona es una amiga que quiero mucho, la que me dejó su lugar en la empresa de fotografía. Y gracias a ella yo siempre cada que la veo le digo, es que te quiero tanto porque te demuestro yo que tú me diste una gran oportunidad para tener todos esos conocimientos y hoy en día poderlos aplicar en la funeraria. Sí. Porque gracias a que ella me estuvo convenciendo y me estuvo insistiendo y vente para acá y qué estás haciendo allá en la funeraria, aquí vas a estar mejor económicamente. No nada más fue económicamente, sino que también fue en un tema profesional, que ahí el patrón que yo tenía se encargó de que yo continuara estudiando. Él me pagaba estudios y todo lo que yo le solicitaba. Cursos y todo lo que necesitaba. Todo lo que yo necesitaba me lo dio sin ninguna... Tan solo con el que su empresa la llevara a usted lo mejor posible. Y siempre me decía, ¿y esto, niña, para qué te va a servir? Así me decía él siempre. ¿Qué edad tenía cuando usted estaba trabajando en esa empresa? En esa empresa yo creo que debe haber tenido como unos 30 años, que ahí cumplí 40. Ahí cumplí 40 años, tenía como 30, más o menos. 30, 40 años, ahí estuve. Fíjese, doña Carolina, que estoy viendo que inicia en la funeraria, se va a lo de la empresa de fotografía, regresa a la funeraria y actualmente está en la funeraria. Sí, ahorita estoy ahí en la funeraria. ¿Y su mamá qué decía en ese inter? No, pues es que mira, mi mamá murió, mi mamá se enfermó de Alzheimer. Entonces, pues obviamente esa enfermedad es muy complicada. Ya llega un punto en el que no conoces a la familia. Sí. Ella... Además de complicada, pues es como que algo triste, ¿no? Sí. El sentimiento... Es que mira, después de ver tan activa que era la mujer, porque la veía así, ella caminaba y recorría la ciudad de orilla a orilla y caminaba y caminaba y caminaba. Yo nunca le podía alcanzar el paso. Caminaba muy rápido. Entonces yo hoy en día me pregunto, bueno, ¿por qué le dio el Alzheimer? Si ella caminaba, a lo mejor podría haber sido por tanto que trabajaba y dormía muy poco. Que ella se dormía entre 2, 3 de la mañana y a las 6 de la mañana ya estaba levantada otra vez, bañándose y arreglándose para poder ir a las funciones de la funeraria, que entre 7:30 y 8 ya tiene uno que estar viendo toda la logística para trámites y los servicios.
Fíjese, doña Carolina, que acabamos de grabar un podcast, un episodio en el Congreso Internacional de Duelo con el doctor Jorge Calle de Medellín, Colombia, a quien le mandamos un saludo, sí, lo invitamos a seguirnos. Y le aprendimos muchísimo a su episodio con respecto a las preguntas que muchas veces hacemos después de vivir un momento de pérdida. Ujú. Esas preguntas, por ejemplo, que usted dice, ¿por qué le dio? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo? Y hay mucho que aprenderle a ese episodio. La verdad es que la invito a verlo porque nos dice que cuando ya tenemos pues, en una muerte cercana, pues nos invita a reflexionar, pero no a cuestionar. Fíjate que sí, y te voy a comentar que acaba de morir mi hermano, que tenía síndrome de Down. Murió ahorita el día 6 de noviembre. Está muy reciente. Está muy reciente. Lo lamentamos entonces, mucho y por ahí estuvimos presentes Sí. de una manera especial. Sí, muchas gracias por sus atenciones que tuvieron para nosotros. Y Nada que agradecer, con cariño y con gusto a usted. es difícil porque tener la vida en la funeraria y aparte tener a una persona enferma y tener que buscar la forma de acoplar todo y de desplazarte y tener que estar en el mismo tiempo y querer ser omnipotente. No podemos serlo porque no somos Dios. Y poder estar en el lugar, ¿verdad? Sí, Y yo decía, o sea, cuando falleció mi mamá, no sentí todo lo que hoy, las emociones de cuando fallece ahora mi hermano, porque a nosotros nos dicen desde agosto que ya el doctor está haciendo lo humanamente posible para mantenerlo lo mejor que se pudiera. Cuando él nos dice eso y que él estaba internado, yo llegué a mi casa y llegué muy deprimida y muy triste. Y me dice mi hijo, mamá, es que no es sano que estés así, y de qué te sirven todo lo de tanatología, todo lo que vemos aquí en la funeraria. Y le dije, sí, Adrián, pero es mi hermano. Es mi hermano y a mí mi mamá me enseñó a que lo tienes que cuidar. Y yo no voy a estar tranquila hasta que yo no lo vea depositado con mi mamá. Hasta ese momento, entonces sí yo voy a decir, ya, ¿por qué? Porque como te lo dije desde un inicio, a mí me inculcaron que tenía que cuidar de ellos tres. Que si usted es la única mujer. Que si les daba rubiola, que si les daba sarampión, que les dieron paperas. Entonces yo iba y en aquel tiempo, pues, le separaban los trastes, mi mamá, los platos, la vajilla para que ellos comieran. Entonces yo tenía que lavarles todos los platos y todo donde ellos comían y llevar y estar jugando con ellos y estarlos cuidando que no se salieran de la habitación porque mi mamá estaba trabajando. Sí. Entonces, pues ya lo traigo en la sangre eso de que tengo que ver y estar al pendiente de lo que pueda pasar, ¿no? Sí. Entonces, pues... ¿Sabe? La voy a interrumpir tantito porque con lo que usted me está diciendo es una muestra de que a veces como sociedad o que no somos funerarios, pensamos, ¿no? Pues el funerario está acostumbrado a ver cuerpos, ya no le duele, ya no siente. El funerario no pasa por situaciones personales, familiares, sentimentales, y la verdad es todo lo contrario. También somos humanos, sentimos, también padecemos situaciones difíciles, y aquí está la muestra con la señora Carolina. Sí, porque pues es muy complejo poder atravesar, aunque vives la muerte día a día. Y no es lo mismo, porque no tenemos con la persona que estamos atendiendo, no tenemos un lazo consanguíneo. Entonces sí tratamos de ser empáticos, de ponernos en el lugar de la otra persona, pero no hay esa unión sanguínea que pues nos va a doler. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues sí, pasar por todas esas situaciones
él me decía, mamá, es que tienes que estar tranquila y tienes que estar claro, te vas a enfermar y no vas a servir así para poderlo cuidar. Entonces, le dije, sí, le digo, pero es que tú no puedes entender ni comprender esa parte. Y hoy, a pesar de todo, doña Carolina, lo que nos ha contado de las cuestiones familiares, cómo le ha venido sucediendo, su trayectoria también, ya, ahora sí, ya, ¿en qué momento le gustó la actividad funeraria? Mira, me gustó en el momento en el que yo, pues como te he contado que estuve siempre en colegio de madres, pues mi religión es católica, creo en Dios y ahí nos dicen en la Biblia que tienes que servir. Sí, Entonces, el estar en la funeraria es una manera de servir a tu prójimo. Y cuando yo veo que el evangelio donde es lo del lavatorio de los pies, entonces yo ahí dije, es que yo tengo que servir en la funeraria. Tengo que servir a la persona que está perdiendo un ser querido. Y me llevo yo cuando escucho en misa ese evangelio. lo tomó muy... Ajá, sí, lo tomé así. Entonces digo, tengo que servir y tengo que ver a la otra persona y es la obligación como buen cristiano darle sepultura a las personas que fallecen. Por ahí hay un proverbio que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí. Entonces yo creo que también eso viene de parte del trabajo que hizo mi mamá en la educación de que tienes que cuidar a tus hermanos. Allí está el servicio que ella me enseñó a hacer, el servicio de estar en la atención en ellos. Sí. Y así Además de la transformarlo. funeraria, la familia, la casa, servir. Sí, Sí. es que es servir y que pues también llega un punto en el que uno pues sí se lo toma más de la cuenta, ¿no? Sí. Sí, y Sí. hay veces que tiene... Y justo para allá iba mi pregunta, ¿eh? Hablamos de las actividades, pero ¿en qué momento usted se ha puesto como a medir o a meditar o incluso a equilibrar una cosa con la otra por el bien suyo? Me cuesta trabajo, me ha costado mucho trabajo y hay servicios en los que a mí emocionalmente me afectan mucho, a pesar de todo. Y aunque usted no está directamente en la operación. Mira, yo sí hoy en día ya estoy en la operación, administrativa, o sea, en arreglar los expedientes para que vayan a las diferentes dependencias de gobierno, cuando llegue el cliente, pues atenderlo, ver qué tipo de servicio va a requerir, si quiere cremación o quiere alguna inhumación, o quiere velar en casa o quiere las salas de la funeraria. Pero el estar viendo, a mí me ha quedado muy grabado una familia que eran unas personas adultas, ya personas mayores de edad, y les fallece su hija en un accidente. Entonces, ¿La única hija? La única hija que tenían. Entonces es de cuenta que en ese momento yo veo su rostro, su fisonomía que ellos tenían y cómo se avejentan, pero así, o sea, veo cómo hay ese dolor y esa angustia. Se les fue la vida. Entonces, a mí ese servicio, hoy en día todavía, o sea, no se me olvida porque lo tengo muy grabado cómo estuvo su fisonomía, su físico de ella, su lenguaje no verbal de los papás. Entonces, tienes que aprender a tener el tacto porque muchas veces te van a llegar enojados o te van a llegar muy tristes, te van a llorar o se van a reír, no sabes de qué forma va a responder la persona ante la pérdida de su ser querido. Pero ¿y usted ha hecho algo, doña Carolina, como atención al público en el servicio por usted, en el sentido de prepararse como para no absorber o que no le pegue esa emoción? Mira, sí, porque yo he andado mucho con el maestro Pablo Acero, que gracias a Robles Funerales lo conocimos en un congreso de duelo. Yo tengo mucha relación con él,
tengo relación con la maestra Janet y con otras personas, tanatólogos, el maestro Fernando. Entonces, a Le través mandamos de un saludo, por a cierto, que todos, acabamos de entrevistarlo, igual al doctor Acero. entonces ellos me han ayudado a través de los conocimientos que me han dado a poder, pues salir a flote con todas esas circunstancias. De hecho, a la familia, a los papás que perdieron, hay un libro del maestro Acero que tiene la pérdida de un hijo. Y ese libro yo lo tenía en ese momento y le pregunté a la familia, le digo, ¿a usted le gusta leer? Me dicen, sí, leemos bastante. Le dije, permítame, le voy a hacer un obsequio por parte de la funeraria para que usted pueda comprender un poco más el dolor por el que está atravesando el día de hoy. Y por usted, ahora Por con mí, la hoy pérdida, en día, por la pérdida, fíjate que ahorita estoy, bueno, por diferentes circunstancias ahorita que tengo, por sugerencia tuve que asistir al psicólogo. Entonces, ahorita por la pérdida me estoy enfocando mucho en esa parte. Estoy recibiendo ayuda psicológica para poder sobrellevar las cosas. y acompañarse con un especialista en tanatología también. Mira, con Para sobrellevar el tanatología duelo. ahorita todavía no lo he hecho. Estoy leyendo un libro de tanatología de la señorita, ay, ¿cómo se llama? Es una tanatóloga muy reconocida que hace podcast, se me fue su nombre ahorita. Ándale, con Gaby Pérez Islas, ajá. Okay. Con Gaby Pérez Islas, estoy apoyándome con su literatura que ella tiene. Se me hace muy buena tanatóloga también, y sobre todo porque es mexicana, Bien. ¿verdad? Entonces yo también digo que debemos de consumir el producto mexicano. Sí, o Ay, sea, sobre todo por los conocimientos sí, que tiene ella en el tema, ¿no? en el tema, exactamente. Entonces ando combinando eso y también combinándolo pues con mi religión, con mis creencias que yo tengo. Bien. Entonces estoy en ese camino ahorita. Y recientemente también participó en el Congreso, ¿verdad? No, Pero fíjate que no tuvo pude la asistir. Es que oportunidad. justamente el día que iniciaba el Congreso, el día 17 de noviembre, se terminaban los 9 días del Cierto. novenario. Entonces, aparte ese día era el cumpleaños de mi mamá. Volvemos Entonces, otra todo vez a fue- lo mismo, ¿verdad? Sí, Acá por un tema personal, pero ¿cuántas veces hemos dicho ahorita de que pues estar en el ramo funerario no se tiene vida social como cualquiera de nosotros pudiéramos y ser? fíjate que yo siempre digo, todos los que trabajamos en funeraria terminamos divorciados. ¿Sí? Pues así es lo que ¿Pero y yo usted? veo. No, pues ¿Usted porque no? él está ¿Con usted no conmigo. aplica? Es porque ni con mi mamá, porque están con nosotros y ven cómo en nuestro mundo y se empapan dentro de nuestro mundo. Y los enrollamos. Y los enrollamos y los jalamos, pero pues luego pues ahí sí hay momentos en el que, ay, es que aquí no se puede hacer nada, quería yo ir a ver esto, tal concierto y no se puede hacer, Ajá. porque pues ya te estás le digo, ya estoy con un pie adentro y otro afuera y pues regrésate el que tenías afuera porque tienes que trabajar, ¿verdad? Les Y qué digo, difícil. sí, y muchas veces pues se han perdido, que ya se tiene algún espacio comprado o algo y pues ni modo, tienes que dejarlo o que tienes las cenas. Desde que estábamos con mi mamá eran por muy tarde a las 10 de la noche, la cena de Navidad y de Año Nuevo, porque después de las 11, 12 de la noche te llega el trabajo, entonces también era siempre a las 9 de la noche estar cenando, para que en el momento que ya hablaran que algún cliente teníamos que atender, pues nosotros ya habíamos compartido unos momentos cenando y estar en familia. Ahí es donde hay la congruencia, ¿no? De Ujú. lo que mencionaba ahora, de servir, ¿verdad? Entonces, amigos funerarios, estamos viendo la historia de la señora Carolina que antepone el servicio a los demás antes que su vida social, su vida personal. Y ese es el espíritu de ser funerario. No es fácil, no es sencillo, es criticado, es juzgado. Y sin embargo, hay profesionales, muy profesionales y dedicados como el caso de usted.
La verdad yo la admiro y la respeto, Ay, doña muchas Carolina. gracias, Mari. Y sabe que la quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Mari, y La siempre verdad es tienes que, un espacio en mi corazón. ay, no, la verdad es que a mí me encanta escuchar su historia. Veníamos hace un momento en carretera platicando un poquito. Dije, no, la historia de la señora Carolina tiene que ser contada porque es una lección y es una reflexión para nosotros que estamos, pues hoy aquí, a lo mejor con unos años menos, con una experiencia menos, pero aprendiendo de usted, de su trayectoria. Pues sí, fíjate que platicarla, pues va siendo aparentemente, ves, ay, es fácil, pero no, cuesta No. trabajo poder realizar todas las actividades que queremos hacer. Y lamentablemente a veces no es muy valorado el trabajo funerario. No, te regatean mucho. La verdad, Aparte. sí, o sea, la verdad, porque hay tantas personas que son informales que denigran el trabajo de la funeraria. Sí, Entonces, yo digo, ¿cuándo vamos a aprender a darle el valor a nuestro trabajo? así es. Porque nuestro trabajo no nada más es lo que haces físico, es el cansancio emocional que tienes, es el que no comes, no duermes a tus horas, o sea, no podemos nosotros tener un horario en el que tú digas a las 2 de la tarde paro mis labores y me voy a comer como una persona que esté en una oficina normal. Tienes que dejar pasar tu hora de comida. ¿Qué le diría usted a las personas que en algún momento les ha pasado por su mente hacer o tener una funeraria o construir una funeraria? Que Si no, tienes si no se que, han dedicado a eso y que sí, quieren hacerlo. que te tienes que enamorar de la profesión. Tienes que sentir la pasión por la profesión. Porque si no tienes esa pasión y ese espíritu de servicio, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr porque hay muchos desvelos, mucho desgaste emocional, físico. Te enfermas porque comes cualquier cosa. Entonces tienes que tener esa pasión para poder entregarte de lleno a lo que tú vas a hacer. Y ya es como cualquier otro oficio o carrera o como lo queramos ver. Si no tienes la pasión y no te gusta, no lo vas a hacer. Así es. No te vas a entregar al 100% como debes de estar y consciente de todo lo que te conlleva. Más aparte lo que podemos absorber y que puede ser incluso no dañino, pero sí que nos puede afectar de manera personal en nuestra salud, ¿no? Sí, porque pues si no comes a tus horas y no duermes tus horas como debe de ser. Y luego el apego a los servicios que se ofrecen, a lo mejor al sentido de quererlo hacer de la mejor manera, el aferrarse o al querer lograr un servicio bien hecho en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sí, porque tienes que estar tú con tus 5 sentidos bien puestos para poder realizar el servicio. Y ahí aprendes mucho a observar, fíjate. Doña Carolina, estoy emocionada con todo lo que me está diciendo sobre enamorarse de la profesión. Creo que ese es el secreto, no solamente, como bien lo dijo, en el ramo funerario, en todo lo que hacemos, hacerlo con esa pasión y emoción. Sí, porque Me, si no la tienes, no lo vas a lograr. me encanta escuchar su experiencia, no solamente en el sentido profesional como funeraria, me encanta también escucharla en el sentido de ama de casa, de madre de una familia, hija de una señora que tuvo la visión de tener, de generar y dejar un legado para ustedes, para su familia. Y aparte soy abuela. Vamos, pues. ¿Cuántos Falta nietos eso. tiene? Tengo 5 nietos. Tengo 5 nietos y aparte me ha tocado ser parte de la crianza y la educación de ellos. De Tuvimos el 3 gusto de conocer ya uno de sus a nietos, uno de ¿verdad? mis nietos. ¿Ellos están interesados en Mira, el gremio, en la funeraria? tengo mi nieto más grande, que él, pues hoy con la tecnología y con todo, hay muchas actividades que él me apoya. Él me apoya o cosas Para facilitarles el trabajo. Ajá, sí, para el tema, ando tanto en lo administrativo como en la parte de la operación.
Entonces hay temas administrativos que yo quiero, como te decía, en base a la tecnología, tenerlos más ágiles y todo. Sí. De hecho, hay un chico en la funeraria que me apoya bastante, que me dice que, me acaba de decir hace poco, señora, le admiro mucho. Le digo, caramba, ¿por qué? Ándele. Le digo, ¿y ahora por qué? Me Fírmele un dice, autógrafo ahora después de que ¿verdad? grabó este podcast. Me dice, porque a pesar de su edad, es una diestra en la tecnología. Que usted pueda manejar, que me viene y me dice, hazlo con la IA y búscale aquí y todo. Le digo, pues es que tenemos que hacerlo así. Adaptarse aparte. Adaptarnos. Entonces, mi nieto que está estudiando, él está estudiando mecatrónica, pues sí, me apoya en las cosas. Los otros 2 nietos están estudiando, están en una secundaria y otro en la prepa, pero también están en la funeraria. O sea que cuando no hay clases, llegan allá a la funeraria y oye, a ver, revísate en el laboratorio qué existencias faltan, llévate por favor las cosas, que no falte nada, o se van con su mamá a andar en la calle, en la cobranza. Entonces todos estamos inmersos ahí. Y los otros 2 nietos que van poco a la funeraria, pues también cuando llegan a la funeraria, pues tienen tareas, todos tienen tareas asignadas que realizar. ¿Cree usted que su familia viene con principios o formación de la que usted misma recibió en su época? Pues sí, aunque ya no es de la misma forma, porque pues ellos ya están viviendo un poco más apartados de la funeraria, ya no viven dentro de la funeraria, entonces es muy diferente, porque ellos pues ya están en su casa, ya si hay que salir a trabajar en la noche o no, ellos pues ya no se dan cuenta de todo eso. Sí. Pero sí en el hecho de que ellos están chicos y todo, y como el otro que está joven cuando va a la funeraria, es niños guarden silencio, todo aquí tiene que ser así, tenemos que comportarnos de esta manera, y ellos pues a pesar de su edad pues hacen las cosas como se les indica que debe de ser su comportamiento. Y les gusta ir, a los hijos de mi hijo le gusta ir a atender a la cafetería, porque cuando tenemos capilla allí en las instalaciones, ellos andan apoyando, van poco te digo, pero les gusta ir a apoyar a la cafetería, a estar atendiendo a los clientes y llevarles su café o su té, lo que deseen tomar, y que estén ellos a los atienden. Me gusta escuchar eso, doña Carolina. Ojalá y les toque a sus nietos ver este episodio, porque le veo mucho amor en sus ojos para su familia, para su hijo, para sus hijas, para su esposo, que están inmersos con usted en esto. Y pues el tiempo que cree ya se nos acaba agotando. Sí. Y yo tengo mucho que preguntarle, pero yo creo que va a haber cabida para otro episodio, porque su trayectoria pues no es de ayer para hoy. Sin duda tiene muchas historias por ahí guardadas que nos gustaría que nos compartiera más adelante. Con mucho gusto, Mari. O como diría por ahí una compañerita hace un rato, tengo muchas cosas más que decir y le quiero seguir. Si quieres, puede hacerlo. Pues es que son tantos detalles, ¿no, Mari? Ajá. Que te vas aprendiendo. Fíjate, por ejemplo, ahorita una cosa que me sucedió, que eso, me costó trabajo asimilarlo cuando era joven, pero cuando era yo joven, que una vez me llevaron serenata a la casa. Ay, qué Pero vivíamos en la funeraria. Ay, o sea, no tan que imagínate estar viviendo en la funeraria y que van y llevan la serenata y con trova. Entonces era ¿no? Y mi mamá no estaba, porque pues si no, no la hubieran llevado, era para un día de mi cumpleaños. Y sale mi abuelita y les avienta una cubeta de agua y los corre y les dice, aquí es una casa de dolor y váyanse. Y les platico a mis hijos y todo, y se burlan y están muertos de la risa, y les dicen, entonces, ¿qué, mamá? Vivimos en una casa de dolor.
Bonita historia y bonita anécdota, pero bueno, creo que para usted en su momento haya No, sido pues tan para bonita, mi ¿verdad? momento no, pues imagínate, yo no sabía dónde esconderme, que dije, ahora sí, esto ya estuvo Oiga, ¿y el de bueno. la serenata fue su esposo? Sí, él fue el que la Ah, llevó. y mire, se quedó ahí en la Ahí casa se del quedó dolor. en la casa, sí. Bueno, pero es que haz de cuenta que yo estoy divorciada, Ah, ya. ya. Entonces fue con el papá de mis hijos con el que pasó esa situación. Ajá. Ujú. Sí, con él fue con el que pasó esa circunstancia que se aventaron las cubetadas de agua. Ujú. Oiga, doña Carolina, ahorita ya entendí o ya comprendí por qué decía que todos los funerarios se divorcian. Pues es que sí, es que te absorben las situaciones del negocio. Yo les digo, es que mira, por ejemplo, están los muchachos trabajando, si son solteros ya está la mamá hablando por teléfono, oye, ¿a qué horas son? ¿Por qué no has llegado? Etcétera, ¿no? Si están casados, las esposas están igual o los esposos, dependiendo el sexo de la persona, Sí. ¿no? Entonces, al final del día, no, el que no está inmerso en esto y que no conoce el trabajo, pues va a decir, oye, ¿cómo voy a creer que estés trabajando a la 1 de la mañana? Sí, No es lógico que tú estés, o por qué te tiene que llamar X persona a tal horario para que te vayas a trabajar. sí, es complicado. Entonces no lo entienden y pues Ay, hay rupturas. pero entonces, ¿qué mensaje le damos a las personas que están interesadas en colaborar en las funerarias? Porque ya van a ir con la mentalidad de que se van a No, pues es divorciar. que tienen ellos que compartir con su pareja cómo es la vida de la funeraria, Sí. para que ellas también estén abiertas a comprender todo ese tiempo que nosotros estamos dentro de. Entonces, a la recomendación que hacía hace un momento, doña Carolina, de enamorarse del servicio funerario, también debe enamorarse la pareja e Involucrarse. involucrarse. Fíjate que hay una cosa que dice este señor Kazuga y que nos lo dijo en una capacitación de Fumexpo. Tienes que llevar a tu familia a la empresa, que conozca la empresa, cómo es la empresa, qué haces, en qué te desarrollas dentro de la empresa, para que entonces tú como pareja o compañero de tu esposo o esposa, sepas qué es lo que hace y por qué la razón te tendrán que llamar a X horas de la madrugada o por qué vas a llegar tarde a dormir a la casa. Sí, O por qué tienes que salir disparado, porque pues también aunque somos una empresa familiar, pues también hay esas circunstancias que la otra persona no comprende. yo aquí le diría a los compañeros funerarios que escuchen su episodio hasta el final porque creo que lo que usted vive en su funeraria con colaboradores, con las situaciones personales de divorcios, etcétera, yo creo que todos los funerarios lo padecen con sus colaboradores hasta en su vida personal, ¿no? Ujú. Sí, entonces, sí es importante que también la otra persona que está con uno, Se involucre conozca, se involucre cómo es y el que la otra trabajo, persona se sí, enamore de lo que usted hace. exactamente, porque yo lo que le digo, pues es que esto que está, yo siempre digo, ¿por qué se enojan si esto es lo que nos da el sustento para la familia? Así es. Entonces la familia debe de comprender que si yo no me voy en la madrugada, que si yo no me salgo, ¿cómo quieres que te traiga el sustento para que puedan los hijos y la familia desarrollarse? Es muy complejo, Sí, ¿verdad? bastante complejo. Pero creo que usted ya esa parte la ha llevado pues de una manera profesional, además de los servicios también con los colaboradores, con su vida personal. Tomar Sí, decisiones. tenemos que aprender a compaginar todo. Sí, ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Pues a través de las capacitaciones, a través de andar como hacia mi mamá, seguir a una asociación. es por eso que usted llegó a la NDF. Yo por eso fue que llegué a la NDF, porque me puse yo a buscar en internet. Yo dije, debe de haber y existir una asociación hoy en día. Desgraciadamente dejé tanto tiempo que me desconecté del mundo
y hoy no sé hacia qué rumbo tengo que dirigirme. ¿Cuánto tiempo tiene en la asociación? En la asociación yo tengo más de 10 años. Tengo 10 años, ponle. ¿Y hay un antes y un después? Claro que sí, porque te abre todo el panorama. O sea, por ejemplo, el ver conocido a todas las personas que trabajan en las unidades de duelo te ayuda mucho. Sí. Para poder sobrellevar a las personas y estar dentro también de tu propia experiencia, ¿no? ¿Le recomendaría a usted a los compañeros funerarios que aún no están en una asociación afiliarse? Claro, sí, porque te abre el panorama. O sea, como yo te decía, o sea, por ejemplo, ahorita te mencioné a Kazuga, que lo tuvimos en 2022. En el 2022 con nosotros en Fumexpo. Es un aprendizaje que te da donde tú traes a una persona que estuvo trabajando en una empresa de Yakult, que trae la cultura japonesa, que a mí me gusta mucho la cultura japonesa, para que tú puedas aplicarla dentro de tu empresa y que tengas la mejora continua. ¿Cómo la vas a tener si no te acercas con los profesionales para que te estés tú capacitando día a día? Entonces se puede decir, con lo que usted nos está comentando, que una funeraria que está sin acompañamiento de una asociación, independientemente de que sea NDF o de que sea una asociación local, estatal, es como estar vendado sin esta ayuda profesional en otro nivel, o sea, o en otro grado, quizás de conocimientos y experiencia. Pues sí, porque mira, te abre mucho los ojos la asociación. O sea, tan solo pues para conocer muchos lineamientos que uno desconoce muchas veces, por ejemplo, para las salas de embalsamar. Sí. Cómo debes de tener, qué te rige contra, qué ente de gobierno te va a regir a ti para que puedas tener la sala, para que puedas tener tus cafeterías, para que tengas tus carrozas. Entonces vas a andar caminando a la deriva y vas a tener más tropiezos que si estás en la asociación, porque esto pues bajo tropiezo tras tropiezo. O sea, te vas a ahorrar muchos tropiezos estando en la asociación. Así es. Los errores que ya se cometieron con otras empresas, pues ya se las pueden evitar, ¿no? Exactamente. Entonces, pues vas a dar un servicio más profesional al cliente, al doliente y pues vas a tener una mejor atención, mejor preparación. Muchísimas gracias, doña Carolina, por todo lo que nos comparte. Ya nos empezamos a despedir. Me regala un mensaje para nuestra audiencia y para quienes nos están escuchando, un mensaje general. Puede ser de su experiencia en este podcast, puede ser de su experiencia como funeraria, un consejo, una recomendación, lo que usted guste compartirle a la audiencia. En primer lugar, como te comentaba, que nos enamoremos de la profesión, que estemos enamorados, aprender a equilibrar emocionalmente y laboralmente toda nuestra vida, nuestro entorno, tanto familia, con amigos, con el trabajo y sobre todo prepararnos, ser profesionales, capacitarse, estar en la capacitación continua, porque eso te va a llevar tu funeraria a otro nivel. Y para mis nietos, que los quiero mucho, que son mi orgullo para poder seguir adelante, porque a veces pues caen los ánimos y entonces ellos me transmiten energía para poder seguir adelante y que los quiero bastante a todos. Muchas gracias, doña Carolina. Amigos funerarios, ya vieron, también los funerarios sentimos y también tenemos y vivimos sacrificios y esfuerzos, igual que tú. Somos funerarios, hasta la próxima. Este programa fue patrocinado por Atamex, artículos funerarios y más. Calor.mx, especialistas en combustión eficiente. Olimpia, logística internacional. J. García López, casas funerarias. Tecmar, hornos crematorios. Cafri, Valle Alfonso Arias,
la fórmula para la perfecta conservación de cuerpos. Emaús Casa Funeraria, incondicionalmente contigo. MMS México Mortuary Services. Robles Funerales. Con una sola llamada nos encargamos de todo.